La clase de hoy es sobre San Lucas, capítulo 8, versículo 26. A continuación de la clase pasada, donde habíamos hablado de algunos milagros que hizo Jesús, ¿verdad? De los parientes suyos, en los que habla de la voluntad de Dios, de la maravilla de cumplir la voluntad de Dios y no la propia, ¿verdad? Eh, la tempestad calmada. Después la parábola del sembrador, que nos invita a pensar qué tipo de tierra somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver el milagro que hace con el endemoniado de Gerasa. Y te leo. Navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado, enfrente de Galilea. Y cuando saltó a tierra, le salió al encuentro un hombre endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no llevaba vestido ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. Así que vio a Jesús, se postró ante él y gritando a grandes voces, dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes. Pues Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre porque porque muchas veces se apoderaba de él, y aunque le sujetaban con cadenas y le ponían grillos para custodiarle, rotas las ataduras, era impulsado por el demonio al desierto. Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Él dijo, Legión, porque habían entrado en él muchos demonios, y le suplicaban que no les ordenase ir al abismo. Había por allí una gran piara de cerdos que estaban paciendo en el monte, y le rogaron que les permitiese entrar en ellos. Y se lo permitió. Salieron los demonios del hombre y entraron en los cerdos. Y la piara se lanzó con furia por un precipicio al lago y se ahogó. Al ver los pastores lo sucedido, huyeron y y lo contaron en la ciudad y en los campos. Salieron pues a ver lo sucedido. Llegaron hasta Jesús y encontraron al hombre del que habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo fue librado de los demonios. Y toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos porque estaban sobrecogidos de temor. Él, subiendo en la barca, se volvió. El hombre de quien habían salido los demonios le pedía quedarse con él, pero Jesús lo despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Y se marchó publicando por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. Bueno, y este milagro nos indica cómo Dios valora a cada alma. Cada alma es importante para Él, mucho más que todo el universo creado. Y bueno, esto lo creemos por fe, ¿verdad? O sea, nadie nos asegura que esto es así, pero hay indicadores, ¿verdad? Esta persona estaba siendo o fue invadida por el demonio, además por varios demonios, ¿verdad? Se llamaban legión porque eran muchos y hacían de él un desastre, ¿verdad? Y una cosa, no sé, difícil de entender o un poco más complicada de entender, es que Jesús les haya permitido a los demonios ir a los cerdos, que eran de las personas que vivían por ahí, ¿verdad? Que eran propiedad de esas personas y de ellas vivían, ¿verdad? Y sin embargo, a pedido de los demonios, Jesús se los permite. Le permite que vayan a los cerdos sabiendo que se irían al lago y se morirían, ¿verdad? Y este hecho es una prueba para estas personas.
¿Eligen a Dios o eligen las riquezas? ¿O eligen el bien de esta persona también? ¿Verdad? No les importó a ellos que esta persona se haya salvado, se haya curado. Y el amor a las riquezas hizo que no vieran a Jesús como el Mesías. Lo rechazaron de sus vidas, le echaron de hecho, ¿verdad? Le dijeron que se vaya. Y muchas veces hacemos eso en nuestra vida cuando el amor a las riquezas nos separan de Jesús, porque trabajamos más de lo necesario y el domingo no tenemos tiempo para Dios o no tenemos tiempo para la familia, que también es importante y nos lleva a Dios. ¿Ah? Eh, Estas personas le echaron de sus vidas, no lo reconocieron como el Mesías. Y eso nos pasa a nosotros. ¿Ah? Hacer examen y pensar, ¿qué me separa de Dios? ¿Qué me separa? Mi tiempo, mi descanso, mi forma de pensar, mis riquezas. No quiero perder nada de lo que tengo acá en la tierra. Y sabemos que nada de lo que tenemos acá en la tierra nos lo vamos a llevar al cielo. Y después, hacia el final, cuando Jesús se va, porque ellos le echan, ¿verdad? Se sube a la barca y se va, el que fue curado le pide seguirle, le pide quedarse con él. Y Jesús le dice que no. Le dice que no, que se quede y que dé a conocer lo que Jesús hizo con él. Y esto nos da la pauta cómo Jesús elige a los que van a estar a su lado. No te voy a decir, no por mérito de las personas que son elegidas, sino por voluntad de Dios. No sabemos cuáles son los requisitos, por así decirlo, ¿verdad? Por supuesto que llevar una buena vida, pero Jesús es el que elige. Muchas veces la gente me dice, bueno, sí, vos elegiste este camino, ¿verdad? Y yo les digo, bueno, en cierta manera yo elegí, pero en realidad más que yo elegí, fui elegida por Dios. Porque por haber visto esa elección de Dios hacia mi persona, yo le dije que sí, ¿verdad? No es que yo busqué seguirle. Pero bueno, como que la gente no termina de ver la importancia de la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para cada alma. ¿Mm? O en definitiva me dicen, "Bueno, ¿por qué no te casás? Si cuando casada también le puedes servir a Dios". Por supuesto, le digo, por supuesto, y es la mayor cantidad de personas en el mundo, en la iglesia y en el Opus Dei también, la mayor cantidad de personas son las casadas y sirven a Dios y pueden ser muy santas, más santas que una persona que no se casa, pero es cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios me pide a mí? ¿Mm? Y, y hacer su voluntad. Bueno, te sigo leyendo. Resurrección de la hija de Jairo y curación de la hemorroísa. Es el versículo 40. Sucedió que al volver Jesús lo recibió la muchedumbre, porque todos estaban esperándole. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y se postró a los pies de Jesús, suplicándole que entrase en su casa, porque tenía una hija única de unos 12 años que se estaba muriendo. Cuando él se iba, la multitud lo apretujaba. Y una mujer que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años, la cual había gastado toda su hacienda en médicos sin que ninguno hubiese podido curarla, acercándose por detrás, tocó la orla de su manto y al instante cesó el flujo de sangre. Y Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Al negarlo todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la muchedumbre te oprime y te sofoca y dices, ¿quién me ha tocado?
Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo me he dado cuenta de que una fuerza ha salido de mí. Viendo la mujer que aquello no había quedado oculto, se acercó temblando, se postró a sus pies y declaró ante todo el pueblo la causa por la que le había tocado y cómo al instante había quedado curada. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Todavía estaba hablando él cuando vino uno a decir al jefe de la sinagoga, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Al oírlo Jesús dijo al padre de la niña, no temas, basta que creas y vivirá. Cuando llegó a la casa, no permitió entrar a nadie con él, excepto a Pedro, Santiago y Juan, y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y plañían por ella. Pero él dijo, no lloréis, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Él, tomándola de la mano, dijo en voz alta, niña, levántate. Volvió a ella su espíritu y se levantó al instante. Y Jesús mandó que le dieran de comer. Y sus padres quedaron asombrados, pero él les ordenó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Bueno, milagro tras milagro, ¿verdad? Alguna vez leí, ¿verdad? Esto que muchas personas dicen, bueno, si veo un milagro voy a creer. O uno dice, esta persona que no cree, la verdad que si ve un milagro capaz cree. Y no es tan así. Cuando hay milagros, piensan, las personas que no creen, piensan, encuentran alguna explicación, buscan alguna explicación humana a eso que sucedió y se quedan tan tranquilos, ¿verdad? O sea, la fe es un don de Dios que se lo tenemos que pedir, porque Dios exige fe a la hora de hacer un milagro. Eso es lo que exige a las personas para hacerles ese bien, ese regalo, ¿verdad? Del milagro. También podemos verificar o ver cómo Jesús no pide iguales manifestaciones de fe, porque Bartimeo, ¿verdad? Le pidió a gritos que le cure, mientras que esta mujer, sin hablar, se acercó a él y tocó la orla de su manto y salió de él la gracia. Lo único que exige es una seguridad, una fe en que Dios lo puede todo. En definitiva, en que es el Mesías. ¿Ya? Y en ella entonces, a continuación de esta expresión de Jesús que dice, alguien me tocó porque salió una fuerza de mí, una gracia. Y entre el dolor y la vergüenza de su vida pasada, la reverencia ante Dios y la firme esperanza de su ayuda, eh, se juntan en la mujer que logra el milagro. Entonces, para eso necesitamos fe y humildad. Ella con toda humildad se acerca y le dice, yo fui la que tocó la orla de tu manto y explicando por qué, ¿verdad? El milagro que necesitaba, que deseaba. Y logra porque tiene fe. ¿Verdad? Y después la hija de Jairo, ¿verdad? Que él viene y le pide ayuda, le pide el milagro, ¿verdad? Y se acercan a él y le dicen, ya no molestes al maestro porque tu hija ha muerto, se ve que estaba por morir, y Jesús le dice que no se preocupe, que igual él haría el milagro. Y les dicen las personas, está durmiendo, no está muerta. ¿Ya? Y ellos confiando más en sus sentidos, porque ellos le vieron morir o saben que está muerta, confían más en lo que ven o en lo que saben que en lo que dice el maestro. Y cuando falta fe, el hombre se encierra en los límites humanos de su saber. Son unos límites. Dios es omnipotente, es infinito, lo puede todo. Y el hombre se encierra en los límites de su conocimiento, midiendo las cosas por lo que puede entender. Y eso pasa mucho en la actualidad.
¿verdad? Siempre pasó, pero también en la actualidad. El hombre quiere entender y a Dios no se lo puede entender. Se lo puede entender por la simple razón de que es mucho más que nuestro intelecto. Él nos creó y es mucho más que lo que nosotros podemos entender. El hombre con ese razonamiento no cree en las cosas sobrenaturales, no comprende las cosas sobrenaturales de hecho, ¿verdad? Porque son divinas, no comprende. Y por eso rechaza a Dios, por eso se aleja de Dios, por eso le pide a Dios que se aleje de él, así como le pidieron estos gerasenos, ¿verdad? Que no querían que siga con, no sé, dejándole sin cerdos, ¿verdad? Sin sus bienes, sin sus riquezas. Y la humildad y la fe, o sea, eso es lo que Dios requiere del hombre, eso es lo que Dios nos pide, simplemente eso nos pide, no nos pide gran cosa, ¿verdad? Eh, por eso tenemos que pedirle que nos ayude a creer más, a creer que Él lo es todo, que Dios lo es todo y nosotros no somos nada. Fuimos creados por Él, somos gran cosa, ¿verdad? Pero en comparación con el Creador, no somos nada. Dice San José María en Camino, algunos pasan por la vida como por un túnel y no se explican el esplendor y la seguridad y el calor del sol de la fe. No se explican, porque no lo creen, porque no lo viven. Abrirse a Dios, abrirse a la fe, pedírsela, porque es un don, decíamos ya, un don de Dios que nos hace aceptar las verdades divinas porque Dios las reveló, no porque yo las entienda. Y por eso esa fe nos da mucha seguridad y nos da mucha alegría, mucha felicidad, porque no estamos creyendo en nosotros mismos, sino en Dios que lo puede todo. Por eso te animo entonces a rezar pidiendo la fe, a rezar pidiendo milagros, porque con fe podemos, como dice el Evangelio en otro pasaje, que le diríamos a una montaña que se mueva de lugar y se movería si tuviéramos fe. Entonces, la fe mueve el corazón de Dios, mueve el corazón de Dios porque confiamos en su poder y Él hace lo demás. ¿Ya? Entonces, eso te animo a crecer en fe, ¿m? Y la fe crece por el conocimiento, ¿m? Por el conocimiento, por la lectura, por la asistencia a clases, por escuchar estas clases, ¿verdad? En que vamos conociendo qué hizo Jesús en la tierra cuando estuvo vivo, cuando estuvo con su cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, la fe crece así, de esa manera, un don infuso de Dios y además nosotros ayudamos con nuestros conocimientos, ¿verdad? Dándole conocimiento a nuestra inteligencia, a nuestra capacidad, ¿verdad? Entonces, pongamos de nuestra parte y pidámosle a Dios de su parte, ¿verdad? Así que bueno, hasta la próxima.